El quimo lo que va a hacer es distender las paredes del duodeno, ¿sí? Y esto hace que el estímulo, esto sería para que se secrete esto justamente, las glándulas llamadas tanto de Brunner, que va a secretar moco, bicarbonato, ¿sí? En cambio, el plexo llamado de Auerbach se va a encargar del mientérico, se va a encargar de la propagación peristáltica, mientras que el de Meissner, que está ubicado en la submucosa, aumenta el flujo de sangre a ese nivel y se va a producir la excreción del jugo intestinal, como así también la motilidad de las vellosidades. Aquí tenemos esas placas, cómo vamos a ver la motilidad de esas vellosidades, va a estar dada por la hormona llamada biliquinina. El vago va a producir, que es parasimpático, contracción intestinal y relajación de los esfínteres, y va a secretar el jugo intestinal. Si hablamos del simpático, por el medio de la noradrenalina, va a producir relajación intestinal y va a producir contracción a nivel de los esfínteres, para que produce el cese de la secreción intestinal, ¿sí? Acuérdense cuando le está corriendo el perro o cuando andan ustedes muy nerviosas, parece que no hacen una digestión porque justamente se va a producir la contracción de los esfínteres, principalmente si estamos hablando a nivel del estómago, y va a estar el estómago, que normalmente en el estómago la comida está alrededor de 3 horas y ya se produce esa digestión, pero cuando tiene mucha grasa va a estar más tiempo. Vamos, seguimos. También la duoquilinina es una hormona, lo que hace es, va a producir aumento de la secreción de las glándulas de Brunner, ¿sí? Con una formación de moco, como así también bicarbonato, ¿sí? La motilina lo que va a hacer va a actuar a nivel de la musculatura circular y longitudinal, ¿sí? También el péptido intestinal vasoactivo, como así también las enteroquinina y las secretinas, se cree, no se saben bien, lo que va a hacer es aumentar la secreción de las glándulas, de las células a nivel de las criptas de Lieberkühn, ¿sí? La absorción, esto es un resumen de cómo son las absorciones de todo a nivel del intestino. La absorción sanguínea se va a producir agua por ósmosis, los cationes sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio, como así también lo va a hacer por transporte activo, y de la misma forma va a ser el yodo y el fosfato. Los aniones como el cloro de bicarbonato, por diferencia de potencial de gradiente eléctrico del sodio. La glucosa galactosa va a ser por transporte activo secundario o cotransporte, lo mismo que los aminoácidos, va a ser también por transporte activo secundario, acoplado al sodio, ¿sí? La fructosa y otros aminoácidos por difusión facilitada, va a haber un carrier, ¿sí? El glicerol y los ácidos grasos escasamente van a ser absorbidos por difusión simple a favor del gradiente. Las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B1 y B2, B6, B12, folato, nicotina, bueno, por transporte activo y difusión simple, mientras que la absorción por absorción linfática se van a absorber los monoglicéridos, los ácidos grasos largos de más de 12 cadenas de carbono, se van a absorber los triglicéridos con ácidos grasos cortos, se creen que se absorben, y las vitaminas liposolubles se van a absorber por esta zona, por los quilíferos. Generalmente vamos a tener kilomicrones, HDL, VLDL, ¿sí? Estamos. El colesterol no esterificado
con ácidos grasos, se puede absorber, como los fitoesteroles que compiten, por ejemplo, la soja, la comida de peces, marisco, ¿sí? Van a tener, se puede también, ¿cómo le puede decir? Van a competir con la absorción del colesterol. Las sales biliares con la licitina lo que hacen es reciclarse y estas van a formar las micelas, que son las transportadoras que vimos recién, ¿sí? Vamos a hablar, a pesar de que, bueno, estamos retrasados con las otras hormonas, pero me parece que vamos a dejar porque el tiempo, esto ya vimos, yo lo había puesto en otra parte y me olvidé, esto ya pasamos, ¿sí? Vamos a pasar a otra. No pasamos. Bueno, vamos a ver que además la secreción, entonces va a haber una vulvogastrona cuando hay mucho pH ácido, ¿sí? Que va a inhibir la secreción del jugo, de la secreción gástrica. Además, también la acetilcolina, por estímulos parasimpáticos, va a producir tanto, actuar a nivel de la glándula fúngica, con la secreción de jugo gástrico, van a actuar sobre la contracción vesicular de la vesícula biliar y también van a actuar sobre la musculatura lisa de contracción, ¿sí? Del estómago. Cuando hay un ayuno o cuando se está haciendo dieta hipocalórica, vamos a ver, o llamado también la función de la vacuidad, es decir, va a estar vacío el estómago, se va a secretar la grelina. La grelina que va a hacer estimula el centro hipotalámico del hambre, que yo ya vimos el otro día. Lo opuesto va a ser la leptina, que la leptina lo que va a hacer es frenar el apetito. Generalmente la leptina, ahora vamos a ver al final la función, todo que dice de la leptina. La quimodenina, la enterocrina va a actuar a nivel de la secreción de las glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Aumentando la cantidad de jugo intestinal, ¿sí? Y también va a actuar la quimodenina, ¿sí? La vulvogastrona también lo que va a hacer la presencia del pH ácido, lo que hace esa vulvogastrona dice que cese de esa secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? También va a estar la motilina, la presencia de pH alcalino, esta motilina lo que va a actuar a nivel de las paredes, tanto de la musculatura, ¿cómo se llama? Longitudinal y circular. Estilina lo que va a hacer es estudiar la secreción de pepsina y actuar sobre la peristalsis. La bivigrinina va a actuar a nivel de la motilidad de las vellosidades, ¿sí? El pH ácido hace que actúe la duoquinina, aumentando la secreción de las glándulas de Brunner. El péptido intestinal vasoactivo va a actuar a nivel, ¿cómo se llama?, de las glándulas de Lieberkühn, aumentando el jugo intestinal. También va a producir vasodilatación mesentérica, va a producir bronquiodilatación a nivel de los pulmones, y síntesis de prolactina también. La histamina va a actuar también a nivel de la musculatura del estómago, ¿sí? El péptido inhibidor gástrico es un polipéptido gastrointestinal, generalmente 28 aminoácidos, un péptido insulino topo, dependiente de glucosa, ¿sí? Y lo que va a hacer es aumentar la secreción de insulina, secretada por las células beta, y hace que ese ingreso de glucosa a las células, ¿sí? Como así también la secreción de pepsina. Y por supuesto, la inhibición de la secreción va a estar dada por la somatostatina, principalmente por las células
delta del páncreas, lo que va a hacer es inhibición, esta somatostatina, tanto la insulina, el glucagón y la somatotrofina. La somatotrofina, la hormona, hace que el ingreso de aminoácidos va a producir síntesis de proteína, quema lípidos, pero no va a quemar glucosa. Esto es muy importante porque se pregunta, ¿sí?, en el examen, ¿sí?, ¿qué hace la somatotrofina? A pesar de que no dimos, pero bueno, ingreso de aminoácidos, síntesis de proteína, quema lípido, pero no va a utilizar la glucosa. La enterogastrona lo que hace el cese de las funciones gástricas con la llegada del quimo digerido, ¿sí? Las secreciones digestivas y absorción de agua, vamos a ver que toda la absorción de agua intestinal ocurre por difusión pasiva, la misma se produce debido a la absorción de solutos osmóticamente activos. Vamos a ver que la saliva le va a aportar 1500 mililitros, 1200, la secreción gástrica 1500, a nivel del intestino, la secreción puede ser hasta a veces de 7 litros, ¿sí? La secreción gástrica, otros 1500 mililitros, la secreción de bilis de 800 a 1000 mililitros, ¿sí? El páncreas le va a aportar alrededor de 1000 mililitros. Esto generalmente, así como el agua se va a absorber principalmente en el intestino delgado. Acá tenemos la válvula ileocecal y a nivel de la mucosa del colon se va a producir una secreción muy poca de agua, 200 mililitros, pero en el colon generalmente se va a producir gran absorción principalmente, tanto de agua como así también de electrolitos. Y las heces, ¿sí? Acá dice Freezer, bueno, a veces son alrededor de 100, generalmente se pierde 150 mililitros de agua con las heces. Acá van a ver ustedes cómo es el intestino grueso, en las partes, va a tener acá tenemos, desemboca la válvula ileocecal, acá tenemos el colon, el intestino grueso, que va a tener un colon ascendente, transverso, descendente. Esta sería la curvatura sigmoidea. Luego vamos a tener el recto y acá tenemos el ciego, ¿sí? Esto es el ciego, ¿sí? Y esta sería la ampolla rectal, ¿sí? Y el ano. Y esto sería, bueno, esto para que ustedes tengan una idea general de cómo va a estar constituido el intestino grueso, ¿sí? La particularidad que tiene el intestino grueso, que la musculatura longitudinal no abarca todo, sino que son como cintillas, como ven ustedes ahí, ¿sí? Formando los austros que vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Bueno, dando viento el movimiento. Esto para que ustedes tengan una idea. El intestino grueso, ¿sí? Va a estar, es dispensable, es corto, ciego, pequeño, sin sáculos. Las heces van a ser escasas porque la alimentación es muy digerible, ¿sí? En el caso del perro, es un órgano indispensable, voluminoso generalmente en el caballo, en la vaca, ¿sí? Gran ciego, saculado, y las heces son copiosas, gran cantidad. Existen criptas, pero lo que no va a haber vellosidades a nivel del intestino grueso. Son abundantes las células caliciformes que van a secretar moco, va a tener mucho bicarbonato, el pH es de 7 a 8 y no hay secreción de enzimas a nivel del intestino grueso. Por lo tanto, en carnívoros se va a producir la absorción de agua, lo que hace el espesamiento del contenido del intestino grueso y formación y almacenamiento de las heces. En herbívoros va a ser igual, pero va a haber
va a haber esa diferencia, la fermentación de la celulosa, porque ustedes saben que no tienen enzimas para poder degradar la celulosa, entonces lo tienen que actuar los microorganismos, por lo tanto se va a producir ácidos grasos volátiles, que se van a absorber en el intestino grueso. Va a haber síntesis de vitamina B12 y vitamina K, síntesis pero muy escasa de proteínas bacterianas, ¿sí? Principalmente, porque ya van a tener el rumen en el caso de la vaca, ¿sí? Es indispensable en el caso de en el caballo, es muy voluminoso, tiene un gran ciego saculado y las heces son copiosas. Según la especie pueden haber síntesis de tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico y el ácido nicotínico, ¿sí? Todo eso a nivel del intestino grueso. Esto es más o menos lo mismo, vamos a pasar. Tienen entonces, acuérdense, las crípetas de Lieberkühn, carece de vellosidades, tienen células califormes y el índice de recambio celular es más bien lento, ¿sí? Bueno, el intestino grueso lo que va a hacer es almacenar, recuperar y degradar, termina los procesos digestivos y absortivos a nivel, cuando hablamos de los carnívoros, se va a producir el espesamiento del contenido intestinal, generalmente es líquido, el contenido que pasa del intestino delgado al intestino grueso, y se va a recuperar agua y electrolito y formación de las heces. En los herbívoros, la degradación de la celulosa por la acción bacteriana, unas 2/3 partes menos que en los bovinos, y menor importancia en cuanto a la síntesis de proteína bacteriana, y bueno, ya sabemos lo que dijimos recién. Esto es con respecto al transporte de sodio con respecto a los electrolitos. Va a ser muy abundante en deyuno y duodeno, el delirio va a ser bajo, en cambio la absorción de cloro, bicarbonato, ¿sí? Va a ser muy importante en el colon, lo mismo en el ilio, ¿sí? Seguimos, la motilidad intestinal. En el intestino delgado vamos a decir que sirve para entremezclar la ingesta con enzimas, favorecer la absorción de los productos degradados, favorecer el tránsito de productos no degradados, recuperación de sustancias vitales y recuperación hídrica y electrolitos. Eso es correcto. ¿Para qué sirve la motilidad intestinal? En el intestino delgado. En el intestino grueso, almacenamiento, recuperación de agua, degradación y ataque bacteriano para el caso de los herbívoros. Entonces, esto ya ven, los movimientos peristálticos generalmente se produce por contracción de la musculatura longitudinal, ¿sí? Y por supuesto, contracción músculo detrás del bolo alimenticio, la contracción de la fibra longitudinal, del músculo longitudinal, va a ir empujando el bolo, ¿sí? Y luego vamos a tener que la contracción también va a ser de la musculatura circular, del músculo circular, y eso hace que de esa forma van avanzando el bolo, ¿sí? Alimenticio. Esas son ondas llamadas peristálticas. Los tipos de movimiento que lo tienen en la guía de trabajo práctico van a tener tanto movimientos mezcladores, transportadores, como así también los movimientos frenadores. Van a ver que el intestino delgado, el intestino grueso, delgado y grueso, todos estos movimientos que ven ustedes acá, que tienen en la guía, observen, y en el intestino delgado van a ver ondas tónicas y anillos tónicos también, que ahora vamos a ver en detalle. Bueno.
vamos a ver que por supuesto que si fallan esos movimientos, la materia fecal por ahí nos lleva a tener diarrea o constipación. A ver, el parasimpático, acuérdense lo que va a hacer es estimular en casi la totalidad al aparato digestivo, promueve la absorción de agua, mientras que la noradrenalina inhibe la absorción de agua. Después que se produjo la gran absorción en el intestino delgado, pasa entonces al intestino grueso, muy poca cantidad de agua, ¿sí? El intestino delgado ha recibido alrededor de 7 a 12 litros de líquido de todas las secreciones de las glándulas que vimos anteriormente, pero la cantidad de kilo que pasa, de la secreción que pasa del intestino delgado al grueso es alrededor de solamente de 1 litro. Entonces decimos que el intestino grueso llamado entonces kilo, lo que sale del intestino delgado. La musculatura del intestino grueso cambia porque va a haber una capa circular y la longitudinal se transforma en cintilla, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, estos son movimientos que van a ver ustedes después, movimientos segmentatorios, de pendulares, ¿sí? Que es la contracción de las fibras longitudinal, comprende la inhibición y desinhibición cíclica de la actividad de dichas fibras. Bueno, la llegada entonces del quimo produce, ¿sí? Vamos a dejar acá, ¿sí? La llegada entonces del quimo produce la distensión de la pared y estimula entonces los receptores de estiramiento y la actividad contráctil de mezcla es mayor en los segmentos proximales proximales, es decir, estamos hablando del intestino delgado. Va a haber mayor, generalmente se van a producir 11 por minuto, ¿sí? A nivel del duodeno y de 8 a 9 por minuto en el ilio. Estas son directamente la actividad llamada contráctil, que está dada por zonas a nivel de la musculatura lisa, también la llamamos como células de Cajal, que son el marcapaso de la actividad a nivel del intestino delgado, como así también vamos a ver a nivel del intestino grueso. La mayor actividad o frecuencia se debería a la presencia entonces de estas células llamadas marcapaso, la actividad contráctil propulsora, primero en la velocidad decrece con la migración, las contracciones se producen separadas por intervalos inactivos y la actividad puede estar vinculada con la liberación de una hormona gastrointestinal llamada motilina. Cuando existe una masa en la luz intestinal, la peristalsis produce un acortamiento longitudinal e inhibición de la contractura circular por delante del contenido y a la vez se produce un acortamiento circular asociado con relajación de las fibras longitudinales por detrás de aquel. A la vez, la contracción de las fibras circulares por detrás permite que disminuya el radio y aumente la presión intraluminal, lo cual favorece la progresión del contenido desplazado. La contracción de las fibras longitudinales precede a las circulares y la contracción de la musculatura circular produce los haustros, lo mismo que la contracción de las cintillas. Ocupan pequeña parte de la superficie longitudinal del intestino grueso. La contracción en el intestino grueso se hace generalmente en masa, ¿sí? Y los materiales fecales se van formando y van adquiriendo su característica. Depende de las cintillas que se contraen, que lo hacen generalmente al unísono en la capa circular, entonces el contenido avanza en bloques y no se lleva contracciones, se llamaba también contracciones en masa o toma DACA.
Entonces, vamos a ver que en el, ¿cómo se llama? En el intestino grueso descendente vamos a tener el asa sigmoidea, la ampolla rectal, el recto y el ano. Para hablar entonces más bien de, más adelante vamos a hablar un poquito entonces de gesto para que ustedes miren. Contracciones de ayuna evita la proliferación de bacterianas, esto es importante, y juntamente acá va a actuar el complejo mioeléctrico migratorio, que es importante tanto en el hombre como en carnívoros. La actividad vinculada a la liberación de la hormona también motilina y la migración coordinada se mantiene en los segmentos aislados. La peristalsis produce entonces acortamiento longitudinal e inhibición de la contracción celular por delante del contenido, a la vez acortamiento circular asociado con relajación de las fibras longitudinales por detrás de aquel. La motilidad en el intestino delgado, vamos a ver cuáles son los objetivos de los movimientos en el intestino delgado. Entremezclar la ingesta con las enzimas para que se produzca la digestión final, contactar los nutrientes con la mucosa para que haya absorción, vehiculizar los residuos para que haya un tránsito hacia el intestino grueso y activar el flujo sanguíneo y linfático para que vaya las sustancias a la parte circulatoria. Los movimientos neurogénicos van a tener su origen en el parasimpático a través de los plexos. ¿Qué plexo? Vamos a tener el mientérico o llamado de Auerbach. Los movimientos miogénicos son el automatismo que tiene la musculatura lisa, con marcapaso duodenal, que va a tener mayor gradiente metabólico. Esto hace que aumente la frecuencia de contracción. Los movimientos mezcladores, en primer lugar, tenemos las segmentaciones rítmicas producidas por forma miogénica, 10 a 30 por minuto durante 30 minutos, interviene la capa longitudinal y circular, y no hay desplazamiento neto del bolo alimenticio. Es esto lo que ven ustedes. Estos son segmentaciones rítmicas, ¿sí? Luego va a surgir acá en el medio una, acá en el otro, ¿entienden? No hay desplazamiento, el efecto es el amasamiento mezclado, íntimo, mayor contacto de las enzimas y la mucosa, y es el movimiento más común del intestino delgado. Acá ven ustedes distintos contenidos, cómo va pasando. Los movimientos pendulares, que en este caso son de tipo miogénico, prepondera la capa longitudinal, es como un vaivén o balanceo que a veces origina un peristaltismo. El marcapaso, si es a nivel del duodeno, es de 10 por minuto. Las contracciones en el yoyuno va a ir descendiendo, es de 8 por minuto, en el ilion es de 6 y en el colon solamente de 3 por minuto, ¿sí? Siempre prevalece la dirección caudal hacia el intestino grueso. El movimiento frenador son localizados, no avanzan, como en este caso, una onda tónica débil, van a intervenir las dos capas, puede ser única o rítmica, sobrepuesta unas a otras, y a veces inicia el peristalsis rápida. El anillo tónico es fuerte, va a intervenir la capa circular, son capaces de detener la onda peristáltica. A veces pulsan el alimento. Los movimientos transportadores se debe a la acción neurogénica, ¿sí? Y ahí vamos a tener una onda peristáltica rápida, que es como un anillo de contracción que se propaga a 25 centímetros por segundo. Van a intervenir las dos capas. Generalmente es inefectiva, pasa por arriba a veces de la materia del bolo. El 60% se inicia en el píloro y fenece en el esfínter iliocecal. Algunas se transmiten al intestino grueso. La onda peristáltica lenta discurre
1 a 2 centímetros por segundo, son muy efectivas para efectuar la propulsión del bolo y son las más frecuentes en el perro. La peristalsis produce el acortamiento circular asociado con relajación de las fibras longitudinales por detrás del bolo y acortamiento longitudinal e inhibición de la contracción circular por delante del bolo. Ahí van viendo qué es lo que nosotros estamos mostrando hoy, ¿sí? Ahí ven cómo es esa onda peristáltica. También va a haber ondas antiperistálticas. Es más débil que la peristaltis normal. Interviene en el vómito y la regurgitación de material duodenal al estómago. La misión es demorar la ingesta para su mejor digestión y absorción. La motilidad en el intestino grueso, ¿cuál va a ser el objetivo? Es la fermentación bacteriana, degradación, síntesis, que ahora vamos a ver, promover la absorción de agua y electrolitos, almacenamiento hasta el momento excretorio y expulsión de los desechos a través de la defecación. Son movimientos en masa, más lentos, débiles, son más perezosos, salvo que por ahí sí hay ciertas propulsiones, no existe gran ritmicidad ni se advierte mucha coordinación. Los movimientos mezcladores son de tipo miogénico, los movimientos pendulares y contracciones tónicas son semejantes a las descritas en el intestino delgado, hay saculamiento rítmico, acortamiento de las austras, ¿sí?, que son las cintas o tenias, que delimitan los sáculos o saculaciones que tiene el intestino grueso. Esto es lo que ustedes ven, ¿sí? Estas son las llamadas, y estas son las cintillas que se le decía yo, que solamente quedan, no todo. Los movimientos transportadores son neurogénicos, ¿sí? Va a haber una peristalsis débil y fuerte, nacen en cualquier punto del intestino grueso, en el resto va a ser semejante al intestino delgado. La antiperistalsis generalmente es más frecuente, se produce 6 por minuto, y la misión es enviar el material desde el colon al ciego, y este se contrae generándose un toma y daca. A veces se relaciona con el vómito. Hay gran contracción del colon y su objetivo es el llenado rectal y ocurren 2 a 4 cada 24 horas. El complejo mioeléctrico migratorio, o los complejos también llamados, ocurren cada 1 o 2 horas en los periodos de reposo digestivo, con el objetivo de remover los restos de alimentos y secreciones, así como reducir la población microbiana, y generalmente está atribuida a la motilina, ¿sí? Los movimientos del intestino, esto ya es lo mismo, vamos a ir pasando porque no tenemos tiempo. Más o menos igual. La coordinación tanto nerviosa y humoral va a estar dado por el sistema nervioso gastrointestinal, sistema endocrino gastrointestinal, todo regulado por el sistema nervioso central, tanto de las funciones motoras y secretoras del aparato gastrointestinal. Bueno, al control nervioso, ustedes ya lo vieron, vamos a dar al nivel sistema simpático parasimpático. En el plexo esto sería el de Meissner, esto sería el sistema nervioso intrínseco, y el plexo llamado mientérico o de Auerbach, que está ubicado entre las dos capas de musculatura. Acá tenemos la longitudinal, esta la circular y esta la mucosa, Entienden que van a haber fibras llamadas sensoriales que llevan la información, van a tener mecanos receptores, ¿sí? Nervios para las células llamadas glandulares para activar, ¿sí? Y también van a tener varicosidades, van a haber también quimioreceptores, ¿sí? Todo esto lo que van a hacer es aumentar principalmente el Meissner, las secreciones, ¿sí? En cambio, el de mientérico de Auerbach principalmente van a ser los movimientos, ¿sí? Esto sería que ya vimos el otro día,
¿sí? A nivel de lo que vimos del páncreas, simpático, adrenérgico, tóraco, lumbar, y este sería el parasimpático, colinérgico, cráneo, sacro, y este sería el nervio vago que va hasta, llega hasta la terminación del colon transverso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de ellos? Ya vamos a repetir, pero principalmente el submucoso de Meynert produce la captación de las sensaciones señales sensoriales que hay a nivel de la pared del intestino, se halla más profundamente y cumple su función en cada segmento de la pared del intestino. Ambos dan patrones motores mediados por el sistema nervioso autónomo y las células musculares. El plexo de Auerbach o mientérico controla la actividad motora. Hay cadenas lineales en toda la longitud del tubo gastrointestinal. Se cree que hay alrededor de 300 millones de neuronas interconectadas unas con otras a nivel de los plexos. La cadena paralela en todo el diámetro, hay conexión con el plexo submucoso, la conexión va a ser entre las capas musculares, estimula las contracciones tónicas, la intensidad de las contracciones rítmicas, la frecuencia del ritmo de contracción y el aumento de la velocidad de conducción de las ondas peristálticas. No es 100% estimulador, porque va a haber un péptido inhibidor vasoactivo, neurotransmisor, y lo que va a hacer es inhibir el mientérico, lo que va a hacer es inhibe los esfínteres musculares también, este péptido inhibidor autoactivo. Bueno, van a ver todos estos reflejos que vamos a pasar de largo, porque no vamos a terminar el tema, estoy mirando la hora, ¿sí? No, son varios, son muchísimos los reflejos gastrointestinales, quizás generalmente son reflejos que se producen dentro del sistema nervioso intestinal, reflejos de intestino, por ejemplo, que van de los ganglios simpáticos paravertebrales que vuelven al tubo digestivo, como el gastrocólico del estómago al colon o el enterogástrico inhibiendo la motilidad de la secreción gástrica, o el ileocólico inhibe el vaciamiento del ilio. Después van a ver también, en el caso de la defecación, del colon, del recto y del abdomen. Bueno, son varios, pero no les voy a preguntar, chicos, en el parcial, así que no le den tanto. Si quieren, pueden interiorizarse leyendo el libro de Gaita. El control humoral, acá tienen, para que ustedes se diviertan, qué hace cada una de estas hormonas, dónde van a actuar, ¿sí? El estímulo para que se secrete y realmente pónganse, observen lo principal, lo que ya les di hoy anteriormente en el dibujito, qué hace cada una, ¿sí? Secretina, péptido inhibidor vasoactivo. Le voy a mandar un apunte en Word para donde tienen cada una de estas hormonas, ¿sí? El reflejo de la defecación, lo importante, porque ya le dio María Emilia sí le dio la parte de defecación. Lo importante es que el esfínter externo, ¿sí? Va a estar regulado por los nervios pudendo, por la voluntad, es decir, que ustedes pueden controlar. No va a pasar lo mismo en los chicos que no pueden controlar el proceso de la defecación. En el biotón, por eso va al nivel, se inhibe por medio del estímulo, llega a la corteza cerebral y desde la corteza cerebral consciente lo que va a producir un nervio motor a nivel, va a producir relajación de ese esfínter externo para que se pueda producir la evacuación de las heces. El reflejo es voluntario. Vamos a ver, seguimos un poco el colon descendente, las características de las heces. Lo importante, ustedes ya vieron, la cantidad, que creo que no sé si les dio, Noelia no.
María Emilia, generalmente se considera las heces normales que tengan entre un 70 y un 80% de porcentaje de agua. El perro de un 60%, ¿sí? Y normalmente si está por arriba del 80, si es un 90%, ya estamos en presencia de una diarrea. O constipación cuando hay de menores del 60%. Esto depende de la cantidad de agua que se ingiera, ya sea con el alimento, lo ideal de consumir 2 litros de agua. Lo que les iba a decir rápidamente, hay animales que, como los conejos, que existe la coprofagia. Ellos consumen su materia fecal porque llegan a absorber mejor a su necesidad dietaria, adaptación de supervivencia. Pueden volver a utilizar esa materia para volver a utilizar y sacar mejor las sustancias nutritivas que hay a nivel de la materia fecal. Es decir, que es un alimento de transición. No se debe encontrar en la materia fecal tejido muscular, porque si hay tejido muscular está fallando la pepsina, ¿sí? No tiene que haber lípido, porque si hay lípido, llamada también esteatorrea, es porque está funcionando mal el hígado, ¿sí? Y tampoco tiene que haber tejido conjuntivo. Si hay, si hay almidón, tampoco es conveniente, ¿sí? A nivel de la materia fecal. Es muy importante que el reflejo de la defecación, cuando venga, lo ideal es que no se puede decir cuántas veces se elimina la materia fecal, alrededor de 250 gramos por día, y va a depender de cada individuo. Una persona puede defecar cada 3 días, otra persona puede hacerlo una vez por día o 3 veces por día, eso depende de cada uno, pero lo importante es la composición química, la composición que no cambie, ¿entienden? De la, ¿cómo se llama? De la materia fecal, eso es muy importante. Y la presencia de sangre oculta se llama melena, y puede venir tanto de las úlceras a nivel del estómago, generalmente al llegar a la materia fecal toma color oscuro, por eso es que hay que observar siempre la materia fecal. Si anda mal el hígado, la materia fecal va a ser blanca, ¿sí? Con brillosa, aumentante, ¿sí? Por la cantidad de grasa, ¿sí? Además, otra de las cosas a tener en cuenta es tener un ritmo, ¿sí? Por eso le digo al trono, una persona puede estar acostumbrada a la mañana, cuando está tranquila, tiene que estar relajada, porque si no, no se va a producir la relajación del esfínter interno. Entonces, tener un ritmo de evacuación es lo ideal, ¿sí? Y no dejar o esperar, porque con el tiempo ese reflejo se puede perder, el reflejo de la defecación. La flora a nivel de solo los lactantes pueden tener lactobacillus bifidus, por ejemplo, y todas estas bacterias, Escherichia coli, Enterococcus, Neurospora, Aerobacter, Streptococcus fecal, ¿sí? Y también van a actuar en el caso que haya, pueden actuar sobre la celulosa y los prótidos, ¿sí? Y los residuos nutricios van a dar ácidos grasos volátiles, como así también aminoácidos. Los residuos de excreción que se pueden dar tenemos amoníaco, nitrógenos, hidrogeniones, dióxido de carbono,